Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar ahora las propiedades intensivas. La clase pasada, ¿cómo se llamaban las propiedades que trabajamos? Propiedades extensivas. Así es, muy bien, gracias Amairani. Propiedades extensivas, aquellas que tenían que ver con la extensión de la materia, aquellas que se podían medir y para las cuales habían diferentes herramientas de medición. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar aquellas propiedades que como tal no son medibles, pero que sí tienen que ver con la composición interna de la materia, la estructura de las cosas. Las propiedades intensivas. Dice, aquí como se menciona en la diapositiva, tienen que ver más con la estructura química interna de la materia, como su temperatura, punto de fusión, de ebullición, su calor específico o concentración, índice de refracción, entre otros aspectos. Es decir, a comparación de las propiedades extensivas, las intensivas se refieren más a cómo se comportan las partículas de la materia, del objeto, de aquel ente que nosotros estemos estudiando. Es decir, cómo es que se comporta cuando se pasa de un estado a otro, un estado de agregación a otro, cómo es que puede cambiar la composición o em, el peso del propio objeto, la forma en cómo podemos nosotros identificar si es más denso o no, si es más fluido o no, etcétera. Entonces, las propiedades intensivas las vamos a ir describiendo a continuación. Ojo, chicos, antes de pasar con la explicación detallada, les voy a ir comentando, por favor, esta teoría también la van a copiar en la libreta porque se va a subir a Classroom el día de hoy. Entonces, por favor, colocan la fecha del día de hoy como título, propiedades intensivas y copian lo que se indica en la diapositiva. En lo que ustedes van preparando sus materiales para empezar la copia, es importante que para la siguiente clase, que es dentro de casi una semana, no nos vamos a ver mañana, sino hasta el miércoles. Para la siguiente clase, chicos, hay que imprimir la actividad 6 y 8 del cuadernillo. Actividad 6 y actividad 8 del cuadernillo. En caso de que no puedan imprimirla, saben que hay la opción de que pueden copiarla en la libreta para trabajarla aquí en clase, ¿de acuerdo? Estas actividades, la 6 y la 8, son las últimas que van a formar parte del mes de octubre. Es decir, la actividad 6 y la actividad 8 se refieren a conceptos que se evalúan en el examen. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta, estas dos son las últimas que entran para octubre, porque se hacen antes de presentar el examen. Luego de haber presentado el examen y de tener la intro, entonces empezamos a ver nuevo contenido que se va a evaluar en los siguientes exámenes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Entonces, Maestra, se me trabó, que dijo, esto se copia, ¿qué pasó, Mauricio? Casi no te escuché. esto de propiedades intensivas se copia, es que se me traba. Que si se copia, sí, se tiene que copiar propiedades intensivas. Chicos, la copia se sube a Classroom.
Ok, entonces, vamos a ver las propiedades intensivas más importantes. Ok, aquí los tenemos. Estas son las 4 propiedades intensivas más importantes de la materia. Primero, el punto de ebullición. Ustedes estudiaron en su momento en la asignatura de biología los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a el ciclo del agua, entonces podemos, a ver, permítanme chicos. Bueno chicos, entonces una disculpa, como les mencionaba, cuando nosotros estamos estudiando en biología los ciclos, nos referimos, por ejemplo, al ciclo del agua. En el ciclo del agua nosotros estudiamos los diferentes estados por los cuales ésta pasa, ¿no? Del estado gaseoso pasamos también al estado líquido y posteriormente, cuando hay cambios en la temperatura, nos vamos al estado sólido. Ahora, entre esos estados de agregación tiene que haber una modificación en el clima, sobre todo de temperatura. Esta temperatura es la que hace que el agua cambie de estado de agregación a estado de agregación. El punto de ebullición es esa temperatura en la que un líquido pasa a estado gaseoso. Ustedes, por ejemplo, cuando han visto que cocinan en su casa o cuando han calentado agua en la estufa, en el microondas, han Sí, observado maestra, que sale como humo, como un qué, sale como humo. ajá, sale como humo y empieza a burbujear el agua, ¿no? Entonces, cuando el agua empieza a burbujear, quiere decir que ya llegó a su punto de ebullición. Y esto hace que salga el vapor porque el agua que está ebulliendo, es decir, que está burbujeando, tiene tanta temperatura que está pasando en ese instante del estado líquido al estado gaseoso. Es el vapor que ustedes ven que sale de la estufa, del agua, del recipiente que ustedes estén calentando. Luego tenemos el punto de fusión. Contrario al punto de ebullición, el de fusión es la temperatura exacta en la cual un sólido pasa a estado líquido. Por ejemplo, cuando ustedes dejan afuera un hielo, no inmediatamente se transforma en líquido, sino que tiene que pasar un tiempo considerable para que el hielo se empiece a deshacer. Entonces, cuando esto ocurre es justamente en ese instante cuando el hielo está cambiando de estado sólido a estado líquido. Ha llegado a su temperatura de fusión. Se está fusionando, se está derritiendo, está cambiando de sólido a líquido. Posteriormente tenemos a la viscosidad. ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de viscosidad? Ah, algo pegajoso, Algo pegajoso, muy bien. ¿Qué más? Como agua medio dura. Maestra, resistente que el agua. Juan, agua dura. ¿Cómo estaría eso? O sea que Ujú. tiene, o sea, es un poco más sólida que el agua normal. Ok, muy bien. Exactamente.
es más sólida que el agua normal. O sea que al momento de vaciar esta sustancia, vamos a tardar más tiempo en vaciarla toda si por el contrario la comparamos cuando vaciamos agua, ¿no? Entonces, la viscosidad es una propiedad intensiva de la materia, que se refiere a cuando un líquido es justamente igual a lo que mencionaba Mauricio, es más pegajosa, eh, es más resistente a derramarse o a esparcirse por todo un área. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la cocina y algunas personas comen hot cakes con miel, ¿no? Tenemos que esperar a que caiga la miel al hot cake para empezar a comerlo. No es la misma fluidez que puede tener, por ejemplo, la miel que la fluidez del agua. El agua tiene menos viscosidad que la sustancia como la miel, por ejemplo. Igual el pegamento, puede existir pegamento denso que también tiene un grado de viscosidad. Muy bien, chicos. Después hablamos de la densidad. La densidad está definida como la cantidad de masa en una unidad de volumen. Es decir, cuánta materia tiene un objeto por cada centímetro cúbico que ocupa. Sabemos que la materia está conformada o se puede definir también como la masa de un cuerpo, y la masa se mide en kilogramos, ¿no? O en gramos, miligramos, etc. Entonces, cuando nosotros medimos la cantidad de gramos por centímetro cúbico, por milímetro cúbico, por metro cúbico que tiene una sustancia, estamos haciendo referencia a la densidad. Y esta densidad nos permite saber incluso qué tan pesado puede ser un objeto a comparación de otros. Pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Maestra, ¿Sí? en la actividad 6 y 8 de por el niño, ¿qué páginas son? Chispas, ahorita te menciono, Jesús. Ahorita te paso el dato. Se me pasó ponerlo aquí. Ok, gracias. Por nada. Y por último, la solubilidad. La solubilidad es la cantidad de sustancia que podemos disolver en otra. Por ejemplo, cuando hacemos estos refrescos de polvo en el agua, pues estamos haciendo una... Como el té, maestro. Ujú, como el té, por ejemplo. El café también, el azúcar, la sal que a veces diluimos en el caldo de nuestra comida, por ejemplo. Que tenga más sabor. Exactamente. Entonces, la solubilidad se refiere a eso. ¿A cuánta sustancia podemos desintegrar en otra? El café, cuando lo queremos cargado, pues tenemos que ponerle más, ¿no? Más café al agua. A veces cuando la comida se pasó de sal, quiere decir que le pusimos más sal de la que debería llevar esa cantidad de agua. Entonces, a eso se refiere la solubilidad. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, esto se va a copiar, se va a enviar, ¿verdad? Así es, chicos. Yo todos los días lo estoy copiando, maestro, porque a mí me sacó, o sea, me reconectó tal vez. Ok, en lo que voy pasando lista, chicos, vayan concluyendo con la copia para poder continuar con la siguiente parte de la sesión. Maestra, ¿se va copiando de punto de ebullición y punto de fusión? Así es. Son los conceptos principales que se refieren a propiedades intensivas. Es decir, el punto de ebullición, de fusión, viscosidad, densidad y solubilidad son propiedades intensivas de la materia.
Y cómo será de terminar de copiar. Ya, maestra. Ok, ¿listos, chicos? Sí, maestra. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte. De acuerdo. Ustedes acaban de ver cada una de las propiedades intensivas de la materia. Yo aquí tengo una serie de imágenes en donde trato de mostrar a qué se refiere cada una de las propiedades, pero como pueden ver, no están escritas, entonces hay que irlas acomodando en la imagen que ustedes consideren. Vamos con la número 1, esta que estoy aquí señalando. Vamos a ver. Vamos a cambiar mi... ahí está. Entonces, esta que estoy aquí señalando. Punto de ebullición. Punto de ebullición. Muy bien. Vamos a colocarlo así. Punto de ebullición. Correcto. Ok, vámonos con la siguiente. Viscosidad. Esta que está aquí. Viscosidad.
Viscosidad, muy bien. Se refiere a la viscosidad. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, chicos, fíjense que hay diferentes tipos de líquidos. ¿Cuál es el más viscoso? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la De la derecha. derecha. El de la derecha es más viscoso porque se está oponiendo a fluir, es decir, se está oponiendo a derramarse con mayor facilidad. Si se dan cuenta, de derecha a izquierda hay como un grado. El de la derecha es más viscoso y conforme avanzamos hacia la izquierda, el líquido parece ser cada vez menos viscoso, porque al parecer el de la izquierda está fluyendo con bastante ligereza. Entonces, el más viscoso es el de la derecha. Muy bien, Parece que le están poniendo chamoy en una chamoyada. exactamente. Sí, como el chamoy justamente. Esa es una sustancia bastante viscosa por el azúcar y demás que tiene, ¿no? Incluso cuando ustedes han dejado al sol una paleta, ¿no han visto cómo se derrite? Esa sustancia que suelta es bastante pegajosa y es muy viscosa. Por lo general, todos los productos que tienen un montón de azúcar son bastante viscosos. El chamoy, la miel, la natilla, por ejemplo, esta sustancia que a muchos también les gusta comer, ¿cómo se llama? La lechera, esa Ah, sustancia sí. también. Ajá, todos esos son ejemplos de sustancias que tienen mayor viscosidad. Ok, chicos, seguimos con el tubo de ensayo. Solubilidad. Solubilidad. A ver. Este que está aquí, ¿todos están de acuerdo en que debería ser solubilidad? Viscosidad. Ok, solubilidad, viscosidad, ya tenemos dos. ¿Alguien piensa que puede ser otro diferente? Ok, vamos a dejarlo pendiente para ir comparando con las demás imágenes, qué es lo que está pasando en esa probeta. Vamos a ver ahora esta que está aquí, la de los contenedores morados. ¿Qué puede estar ilustrando? Solubilidad. Solubilidad, es correcto. Esta imagen sí se refiere a solubilidad. ¿Por qué? Porque una sustancia se está mezclando, se está incorporando con otra. Cuando eso sucede, entonces hablamos de que las sustancias se están mezclando. Una está siendo soluble con la otra. En términos físicos o científicos, así se dice. Una está siendo soluble con la otra. Se están mezclando, se están integrando. ¿Ok? Pasamos a la de aquí abajo. Punto de fusión. Punto de Fusión. punto de fusión. Así es. Ojo, a veces se confunde el punto de ebullición con el de fusión. Punto de fusión. Después tenemos la imagen del medio, en donde hay flotando un corcho en el agua y abajo tenemos una piedra, una roca. Densidad. Densidad. Densidad, es correcto.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre la solubilidad y la densidad? Que no se pueden mezclar. Que en la solubilidad se degradan los materiales que ya tienen contacto con algún líquido y la densidad son más que nada para poder ver qué objetos que son sólidos pueden caber en un solo. Así es. Entonces, en la solubilidad se habla de dos sustancias, dos o más sustancias que se mezclan entre sí y que se integran, porque una está siendo soluble en la otra. Cuando dos sustancias no se pueden mezclar, quiere decir que tienen diferente densidad. Es decir, una tiene más partículas en un centímetro cúbico que la otra. Por ejemplo, ¿han visto las lámparas de lava que a veces venden en las ferias? Sí, Ahí hay dos sustancias que tienen diferente densidad porque no se mezclan. Es como el agua y el aceite. El agua es menos densa que el aceite. El aceite nunca se va a poder mezclar con el agua porque en el aceite las partículas están más unidas o hay mayor cantidad de partículas a diferencia de las que hay en el agua. Y es por eso que no se pueden mezclar. Es como si el aceite no le permitiera a las partículas del agua integrarse entre ellas, porque no hay espacio. ¿Dónde se pondrían las partículas del agua? En las del aceite, si las del aceite están muy unidas, muy unidas. No, no hay lugar para ellas. Entonces, por eso decimos que el aceite es más denso que el agua, porque hay más partículas casi aglomeradas en un centímetro cúbico de aceite a comparación de cómo están estructuradas las partículas del agua, un poco más separadas. Por eso el agua permite muchas veces disolver cosas, porque hay espacio entre sus partículas. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos el agua para disolver cualquier cosa. Bebidas, comidas, sustancias químicas, por esta propiedad que tiene de permitir que otras sustancias se integren a ella. Por eso el agua es el soluto universal, así se le conoce. Es aquella sustancia que permite muy fácilmente que otras diferentes se integren a ella, siempre y cuando éstas no tengan problemas con la densidad del agua que comparte. Entonces, en la probeta, ven que hay líquidos o materiales de diferentes colores. Esto básicamente es un ejemplo de densidad también. No se están mezclando entre sí porque las partículas para cada una de esas sustancias tienen diferente densidad. Entonces, la probeta es un ejemplo de densidad. ni uno ni otro. Ujú. Aquí está. Y la densidad es una propiedad que nos permite saber qué cuerpo es más pesado que otro, porque también estamos hablando de masa. Masa en una unidad de volumen. Por ejemplo, en esa imagen del agua con el corcho y la roca, el corcho flota porque tiene menor peso. Es decir, si ustedes han tocado un corcho, son como esponjas, ¿no? Entonces eso hace que haya menor cantidad de partículas en una unidad de volumen. Contrario a la roca es 100% dura
tiene mayor peso que un corcho. Entonces lo que ocurre cuando lanzamos una al agua es que ésta se hunde porque es mayor o tiene mayor densidad que el agua a comparación del corcho. El corcho flota porque su densidad es menor. El agua también tiene una fuerza de empuje siempre hacia arriba para todos los objetos que son menos pesados que ella. Por eso a veces los flotadores funcionan. El aire que contiene adentro es menos pesado que el agua y por eso es que siempre están en la superficie. Nunca se van a hundir. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Maestra, entonces lo denso es como el peso del objeto que tiene y la solubilidad es, bueno, cuando ya se pueden integrar dos sustancias, ¿no? Y la densidad es aquella que mide el peso del objeto. Exactamente, la densidad tiene mucho que ver con el peso de un objeto, porque cuando hablamos de peso también estamos haciendo referencia a la masa. La densidad es cuántas partículas hay en una unidad de volumen. ¿Qué tan apretadas pueden estar esas partículas para que puedan caber más de ellas? Esa es la densidad. Cuando hablamos de solubilidad, quiere decir que las sustancias se van a mezclar, se van a integrar unas con otras. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En la actividad 6 y 8 la podemos copiar en la libreta. Sí. Si no pueden imprimir la actividad 6 y la actividad 8 del cuadernillo, chicos, la pueden imprimir en su libreta. Jesús, ahorita te voy a dar las páginas y en realidad a todos, chicos, porque se me pasó colocarlas aquí en el recuadro de recordatorio, dejo de compartir mi presentación para pasarle el dato de las páginas del cuadernillo. Ok, chicos, actividad 6 y 8. La actividad 6 empieza en la página 8 y la actividad 8 en la página 9 y termina en la 10. Entonces son las páginas 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, chicos, para la siguiente clase. Ya sea que copien las actividades o que las traigan impresas. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta mañana.